Hola, ¿qué tal? Soy Augusto Saldaña, soy médico de familia y comunitaria, soy médico de urgencias, trabajo por ahora en el hospital de Giria y me gusta mucho la docencia y me gusta pintar. Tengo un blog que se llama La Chuleta Osler y siempre que puedo me gusta hacer docencia con mis compañeros, con los residentes y por supuesto con todo el personal sanitario en general. Esta es la primera vez que me van a permitir compartir contenido con Docencia Rafael Afena, así que aquí estoy por primera vez en este fantástico blog. Estoy muy agradecido con María José y con todo el equipo de Docencia Rafael Afena de poder compartir este video con ustedes. He escogido uno de los videos más vistos del blog y vamos a presentarlo aquí en Docencia Rafael Afena. Yo le llamo la guía definitiva para entender la espirometría. Y lo que quiero que quede súper claro es que la intención, el objetivo, es dejar de lado esquemitas con números y con listas de lo que se tienen que aprender para la espirometría, dejar de un lado eso de aprenderse de memoria y entenderlo, visualizarlo. Eso es lo que voy a tratar de ayudarles con el video. Entender cómo se va moviendo el aire por el pulmón y cómo va dibujando las curvas de la espirometría en un paciente que es normal y luego sobre todo en un paciente que tiene un patrón obstructivo. Un paciente con un patrón obstructivo es un paciente que mete aire pero que no puede sacarlo y eso hace un dibujo muy específico de las curvas en la espirometría. Luego hablaremos un poco acerca de la diferencia entre el EPOC y el asma y finalmente unas pinceladas a cómo es la curva del paciente con una enfermedad restrictiva y de qué va una enfermedad restrictiva en comparación con una enfermedad obstructiva. Vamos a ello. Vamos a hablar hoy día acerca de la espirometría. No es nada fácil entender la espirometría. Vamos a empezar por tratar de entender qué sucede durante una espirometría. La espirometría es una prueba donde el paciente va a soplar. El técnico, la enfermera o el enfermero le dice al paciente, tire el aire, sople, tire, y yo calculo. Queda graficada la inspiración y luego esa expiración. Y lo clave aquí es entender que cuando el paciente sopla, cuando alguien expira con fuerza, casi todo sale muy rápido. Casi todo sale muy rápido. De hecho, el pico del flujo está al principio. Por eso es que la curva es así. Por eso es que tiene el pico muy adelantito. Muy al principio, por decirlo así. Casi todo sale muy rápido. Entonces, la curva patológica pues será el pico menor o será una curva más pequeñita o donde el pico está después o es más bajo, etc. Entonces, una espirometría, el paciente está invitado a soplar. Sople muy rápido, le ponen unas velitas para que la sople y debe durar 6 segundos. Esta curva es la flujo-volumen, pero yo creo que es mucho mejor entenderlo en la curva que descompone el flujo, que se llama curva volumen-tiempo, que es esta de acá. Y esta es la que me sirve para validar si está bien hecha esta espirometría. Compara en la Y el volumen, cuánto aire sale, y en la X el tiempo, cuánto ha salido en qué cantidad de segundos. Por eso digo que descompone el flujo. El flujo es litros segundos, velocidad. Pero esta curva compara el volumen con el tiempo. Habíamos dicho, como es una curva normal, habíamos dicho que todo el aire al soplar sale o debería salir muy rápido, al principio. Si una espirometría dura 6 segundos, significa que al segundo 1 ya tiene que haber salido casi todo. Entonces, ¿cómo es la curva normal? Esta de aquí, la verde, donde en el primer segundo número 1, ya ha salido casi todo. Eso está aquí, ¿no? Entonces, el volumen expirado a la fuerza en el segundo número 1 es el FEV1. Ese es un valor que yo voy a considerar para ver los grados de obstrucción y restricción del paciente. El volumen expirado a la fuerza en el primer segundo, el FEV1. Y luego de 6 segundos vemos cómo ha salido casi todo. Casi todo. El paciente dice sople. Lo que va saliendo en ese segundo 3, 4, 5, 6 es muy poquito, pero tiene que seguir saliendo. Y al final sale todo. Todo lo que el paciente puede tirar. Esa es la capacidad total. No le dicen total porque no sale todo. Queda aire dentro del pulmón, en el espacio muerto. Nunca tiramos todo el volumen. Quedan dentro. Queda dentro una cantidad en el espacio muerto. Por eso le dicen capacidad vital forzada. Lo que he tirado es lo que necesito para vivir, para intercambiar gases, para tirar el dióxido de carbono. Entonces le dicen capacidad vital forzada.
Entonces yo tengo dos valores. Tengo el volumen expirado al primer segundo y tengo la capacidad vital forzada, porque es lo que yo tiré al soplar de forma forzada en 6 segundos. Entonces, ¿cómo será esta curva en una obstrucción? Porque esta es la curva normal. ¿Cómo es esta curva en una obstrucción? ¿Qué es la obstrucción? Yo para entenderlo, para entender cómo será la curva en una obstrucción, tengo que entender que es una enfermedad obstructiva. La enfermedad obstructiva, y esto es muy importante que quede claro, si esto no queda claro, el resto no lo voy a entender. La enfermedad obstructiva es una enfermedad en la cual el aire entra, pero no sale bien. Yo inspiro bien, el aire entra, pero al soplar no sale bien el aire. ¿Por qué no? Por principios biofísicos. Lo que se llama el efecto Venturi, el principio de Bernoulli, que dice, cuando un fluido va a gran velocidad por un espacio, baja la presión en ese espacio. Entonces, si el espacio es flexible y muy pequeñito, se colapsa, se cierra. Imagínense ustedes una vía aérea broncoconstreñida, muy pequeñita, con una luz chiquita y aparte inflamada y llena de moco. Cuando yo expiro, el aire pasa rápido por ahí, baja la presión y se colapsa esa vía aérea y el aire no sale y se queda atrapado. Por eso la enfermedad obstructiva se asocia a hiperinsuflación, aire que yo estoy metiendo y no puedo sacar, y se asocia también a atrapamiento aéreo. Por eso en una radiografía, un EPOC, tiene pulmones, campos pulmonares muy translúcidos, llenos de aire, muy hinchados, el diafragma aplanado. Entonces, obstrucción, el aire entra pero no sale bien. Entonces, ¿cómo será el flujo? ¿Cómo fluirá el aire? ¿Qué tanto aire sale en qué tanta cantidad de tiempo? Pues en el primer segundo, si este es el aire que ha salido en el primer segundo, en ese un segundo sale menos. El aire demora más en salir. Entonces, aquí ya vemos la curva del obstruido, por decirlo así, que ha salido menos, acercándonos a ese primer segundo ha salido menos. ¿Cómo continúa esta curva? Efectivamente, el FEV1, el volumen expirado a la fuerza en el primer segundo, es menor que en un paciente normal. El paciente sigue soplando, sople, tire, y ha llegado a su capacidad vital forzada, que es menor. ¿Por qué? Porque obviamente si tiene un espacio muerto mayor, se queda más aire dentro, en la siguiente inspiración mete menos y saca menos, y cada vez está metiendo más y sacando menos y saca menos. Entonces su capacidad vital forzada va a ser menor. Ambos valores son menores. ¿Esto me da el diagnóstico de obstrucción? No. El FEV1 no diagnostica obstrucción. El FEV1 no diagnostica obstrucción. ¿Qué me hace el diagnóstico de obstrucción? La relación de la capacidad vital forzada del paciente con su FEV1. Este es el FEV1 del paciente, esta es la capacidad vital forzada de mi paciente y este es el FEV1 de mi paciente. Yo hago una división, hago una relación entre ellos. Eso es lo que se llama índice de Tifenó-Pinelli. El tifenó, el FEV1 partido para el FVC. Y eso, cuando es menos del 70%, o sea, de toda mi capacidad vital forzada que yo tiré, menos del 70% salió en el primer segundo de haber empezado a soplar. Eso me da el diagnóstico de obstrucción. Obstrucción. Usted tiene un patrón obstructivo en una espirometría hecha 6 segundos, soplando a la fuerza durante 6 segundos. El FEV1 FVC es menor al 70%. De todo lo que usted ha tirado, 70% del aire salió en el primer segundo. Menos del 70% salió en el primer segundo. Eso es el diagnóstico de obstrucción. Esto es el diagnóstico de EPOC. ¿Esto hace el diagnóstico de asma? No. Porque en el asma tengo que ponerle broncodilatadores. Y si se corrige, si varía más del 12%, y se aumenta la capacidad vital forzada también, pues si ha cambiado, lo básico es entender que si ha cambiado después de ponerle broncodilatadores, ya puedo decir que es un asma, eso se me hace el diagnóstico del asma. Entonces, no quiero que se metan en el lío del EPOC asma, quiero que se entienda
que esto es obstrucción. Obstrucción es un TIFNO de menos del 70%. Y luego, ¿para qué entonces me sirve el FEV1, además de para hacer el cálculo? El FEV1 lo que me da es la gravedad de la obstrucción. ¿Qué tan grave es esa obstrucción? Yo tengo la obstrucción, FEV1 y FVC menos del 70%, y luego el FEV1 me dice qué tan grave es la obstrucción cuando se compara al esperado del paciente. 80% en relación al comparado del paciente, al esperado del paciente, 60% comparado al esperado del paciente. ¿Cuál es el esperado del paciente? Pues depende de su edad, si es hombre o mujer, etcétera, cuánto pesa, bla, bla. Entonces, idea básica, idea importante de este video, obstrucción es FEV1 sobre FVC, obstrucción, el FEV1, FVC, el TIFNO, menos del 70% de TIFNO, diagnostica obstrucción. Y ya luego mirarán en sus libros, conversarán con sus profesores, sus compañeros, para ver si es EPOC o asma. Miren al paciente, tiene alergias, tiene atopia o es que ha fumado mucho tiempo, etc. Muy bien, vamos a ver la otra curva y ya con eso terminamos. La otra curva que es un poco más difícil de visualizar, entender, esta es la curva flujo-volumen y el volumen está en porcentaje. ¿Qué significa esto? Esta curva, ojo, esta curva no tiene tiempo, ¿eh? No me estoy midiendo el tiempo está incluido en el flujo. El flujo es la velocidad, ¡pum!, rapidito, la velocidad. Y la X es el volumen en porcentaje, es decir, qué tanto aire va saliendo en porcentaje. Es mi capacidad vital forzada, pero en porcentaje. O sea que yo voy avanzando, 25% salido, 50% salido, 75% salido, 100% salió. Antes de que yo haya tirado el 25%, ahí es donde el flujo es mayor. Ahí es donde hay una super velocidad del aire. ¿Cómo es la curva normal? Es la que habíamos visto. Eso, antes de llegar al 25%, ese es digamos, el flujo expirado a la fuerza, Forced Expiratory Flow, en el 25% del volumen tirado. Antes de haber tirado ese 25% ya hemos llegado al pico, super velocidad. Luego seguimos avanzando hasta que se llega a haber tirado todo el aire, el 100% del aire. Vemos como el flujo, la velocidad del aire, el flujo va bajando, bajando, bajando. ¿Cómo es esto en un obstruido, en un paciente que está obstruido? Primero, dejar en claro que este es el pico, el Peak Expiratory Flow, el pico expirado a la fuerza. Luego el FEV1 estará más o menos ahí, pero no quiero que se hagan bolas tratando de entender por qué está ahí. Y luego el FVC. De esta curva lo que me sirve es el pico está ahí. Flujo pico. Muy bien. Ahí es donde el flujo es mayor, justo antes de que se haya tirado 25% del volumen. Cuando yo empecé a soplar, de entrada, ya llegamos al pico. Muy bien. ¿Cómo es esto en un paciente que está obstruido? Entender primero, a manera de resumen. Obstrucción es una enfermedad pulmonar en la cual el aire entra, pero no sale bien. Yo expiro y la velocidad a la que sale el aire es más lenta, sale más despacio, se demora más y sale menos. Entonces, si esta es una curva de flujo, ¿cómo será la del obstruido? Obviamente, al inicio, el pico será menor. Hay menos flujo pico. Al principio de haber tirado el volumen, de haber tirado todo mi aire, yo estoy tirando el aire y el pico de velocidad, la velocidad máxima, es menor. Luego va a seguir saliendo el aire. Como sale más despacio, el flujo va a seguir siendo menor. Yo voy tirando aire y conforme voy tirando aire y la velocidad va bajando, hay menos efecto Venturi, menos principio de Bernoulli, las vías colapsan un poco menos porque la velocidad ya no es tan rápida y se va corrigiendo y hace esa curva muy típica del paciente obstruido con una concavidad superior. Características de una curva de espirometría flujo-volumen de un paciente con obstrucción: el pico es menor y una concavidad hacia arriba. La velocidad va más lento, es decir,
voy tirando más volumen mientras el flujo va bajando. Esto me sirve en el asma. Y atención, ¿cómo me sirve en el asma? Porque en la crisis asmática yo mido la gravedad de la crisis del asma con el pico, el peak flow. Eso es lo que llaman el peak flow. Cuando un paciente tiene una crisis de asma, paciente asmático conocido que toma broncodilatadores y toma sobre todo antiinflamatorios inhalados, viene con crisis. Se fatiga, se ahoga, tiene disnea en reposo y aparte se oye muchos sibilantes, el pecho apretado, satura bien, pero se le marcan las costillas. Entonces le doy un aparatito donde él sopla y mide el flujo pico. Y ese pico flujo es el que baja en una crisis asmática. Yo mido la gravedad de la crisis. Algunos dicen que, así como nosotros tenemos un termómetro, hay que tener en el cajón un medidor de pico flujo, si soy asmático, para medir el pico flujo durante una crisis y ver. Porque esto va variando según qué tan bien controlado está el paciente asmático. Muy bien, ya está, se acabó. Mucha información por hoy en este video que lleva durando 15 minutos. No estamos haciendo una revisión del restrictivo. ¿Por qué no? El restrictivo es un poco más fácil de entender, porque el restrictivo lo que pasa es que no puede meter aire, porque sus músculos no funcionan o porque su tórax es muy apretado. Tiene, por ejemplo, el obeso no expande bien, esa grasa no es extensible. Entonces, al inspirar el paciente no inspira bien y no va a tirar aire. Entonces, el restrictivo tiene un problema neurológico, no mueve bien su diafragma, no mueve bien sus intercostales y no mete aire. Entonces, la curva es igual, pero más pequeñita. Imagínense ustedes una curva igual a esta, pero más pequeñita. Y esa es la curva del restrictivo. Menos capacidad vital forzada. Entonces, a manera de repaso muy rápido, la espirometría lo que me habla y lo que me muestra es el flujo del aire en el pulmón, la velocidad a la que se mueve, cuánto aire se va moviendo en cuánto tiempo. Y con eso yo puedo entender si es que hay una obstrucción realmente, es decir, si es que en una cantidad de tiempo está saliendo menos aire del que debería salir, comparándolo con una persona normal. Y en base a ello yo puedo determinar si hay patrones obstructivos y también patrones restrictivos. El paciente obstructivo es aquel que mete aire pero no puede sacarlo. Nosotros lo calculamos cuando hacemos una comparación entre el volumen salido en una expiración en el primer segundo partido para la capacidad vital forzada. Esa división me da el índice de Tinel-Pinelli, que cuando es menor al 70% en comparación con el esperado para ese paciente rotula al paciente de obstructivo. Usted tiene una enfermedad obstructiva. Y luego, ese volumen expirado a la fuerza en el primer segundo me dice qué tan grave es la obstrucción. Esto me sirve para determinar si el paciente tiene una enfermedad obstructiva y la enfermedad prototipo es la pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. La diferencia con el asma es que es variable cuando el paciente tiene un estimulante, se produce la broncoconstricción, pero yo al ponerle broncodilatadores parece que regresara a toda la normalidad, mejora el FVC, mejora el FEV1. Nosotros en realidad para calcular la gravedad de la crisis asmática lo que medimos es el peak flow, pero bueno, eso no lo usamos con una espirometría, lo hacemos con un aparato de medir peak flow, que eso no lo hemos visto en este video. Finalmente, el paciente con enfermedad restrictiva es el paciente que no puede meter aire porque tiene un problema neurológico que no permite que su caja torácica se expanda, porque tiene un problema de sifosis, por ejemplo, que no permite que ese tórax se expanda de forma normal, o porque, por ejemplo, tiene mucho panículo adiposo, un paciente con gran obesidad tiene menos distensibilidad de ese tórax y también genera un patrón restrictivo, que son pacientes con una hipoxemia crónica, acaban generando hipertensión pulmonar y daño del ventrículo derecho, etc. Pues la curva espirométrica de un paciente restrictivo, como el único asunto es que mete menos aire, pues es similar a una curva espirométrica normal, pero más pequeñita. Vamos a dejarlo ahí antes de que nos explote el cerebro. Soy Augusto, soy médico de familia de la comunidad, soy médico de urgencias en el Hospital de Giria por ahora. Esto ha sido Docencia Rafael Afena. Espero que no sea la última vez que compartamos un video. Hasta la próxima.